Sí, está, mira. Sí. Yo suelo hacer así. El trono de Dios y el librito. Como os decía, la serie pasada tenía que ver con las iglesias. Y ahora para confirmar, para ratificar la esperanza de la iglesia de la Odisea, se escribe el capítulo 4 y 5, ¿eh? El trono de Dios. Después de haber transitado por la primera gran sección del libro, entramos en otra gran sección. El trono de Dios, el librito sellado y los 6 primeros sellos. La escena comienza después de esto vi, literalmente. Es decir, acabando la primera, de nuevo, a Juan se le vuelve a introducir en una segunda visión. Él sabía muy bien cómo funcionaba el libro de Daniel, cómo funcionaban los diferentes libros, por tanto, él sabe muy bien que es otra visión paralela a la anterior. Para dar el valor al destino de los vencedores de las 7 comunidades de creyentes, Juan relata 3 visiones entrelazadas y complementarias. El trono, el rollo y el cordero, el pergamino, literalmente sería como se debe traducir, y los 6 primeros sellos. Al igual que los capítulos 2 y 3 de la primera comunidad hasta la última, el recorrido que hará la escena es desde la época de Juan hasta la piedra, incluido detalles en la piedra. Todo el libro de Apocalipsis se centra de las piernas hasta la piedra. Todo el libro del Apocalipsis. ¿Eh? El libro de Apocalipsis no va a tocar las partes anteriores. ¿Eh? Con lo cual es una segunda lectura del libro de Daniel, del capítulo 2, pero centrada en la parte de Juan hacia delante, es decir, en el Imperio Romano. Pues no va. Ahora. Oye, se hace de rogar, ¿eh? Bien, comenzamos. Mirad, personalmente yo no me puedo mover sin esto, porque le he dedicado muchos años a esto. Porque la única forma, hermanos, de saber exactamente lo que significa un texto sin que yo le aporte un significado particular es situarlo donde el autor lo escribió. Porque la inspiración, y eso no lo he comentado creo todavía, la inspiración no es automática. La inspiración está en un libro completo. Fuera del libro no hay inspiración. Entonces es bueno que podamos ver, por ejemplo, cuáles son la parte más importante del capítulo 4. Pues es D y D'. Manifestaciones del poder divino desde el trono y los 4 seres vivientes que están adorando en el trono. ¿De acuerdo? Así que después de estas cosas vi y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora Juan va a ser transportado ya no al santuario, sino va a ser transportado al trono de Dios. Y se representa con una puerta. Hay mucha discusión sobre ello, inclusive en nuestra propia teología, por lo tanto, no voy a definir un poco esta puerta. Lo cierto es que el lugar santo al lugar santísimo nunca hubo una puerta, siempre hubo una cortina. Con lo cual, hay algunas interpretaciones que son un poquito complicadas. Pero bueno, se le abre una puerta delante y va a haber, hermanos, posiblemente la escena más maravillosa de todo el libro de Apocalipsis. Y fijaos, Juan escribe a quien le llama, es la primera vez que oyó, el sumo sacerdote celestial. La intención es seguir formando a Juan sobre el desarrollo profético. ¿Vale? Pues por eso digo que la idea de una puerta, pues manteniendo a Jesús en el lugar santo todavía, pues es un poco, por lo menos pensarlo. Enseguida fui en espíritu y aquí
trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Y el sentado semejante en apariencia a piedra de jaspe, sardio, arco celestial, alrededor del trono semejante en apariencia a una esmeralda. Fijaos, aquí Juan ve algo tan maravilloso que se vuelve poeta, ya que eso está escrito en poesía, y compara a Dios con tres piedras preciosas. ¿Esto qué significa? Que no tenía palabras para describir lo que vio. Y sabéis, hermanos, que algún día lo vamos a ver. Os he pillado casi dormidos, ¿eh? Y fijaos, la traducción literal es arco celestial, no es arco iris. Arco iris es griego. El arco en el cielo. Si recordáis, este arco tiene una historia bíblica y ya nos va a introducir directamente en el contexto. ¿Cuándo se utiliza por primera vez el arco iris? El arco. ¿Y qué significaba allí? Y pacto de protección. Pues cuando aquí se va a utilizar el arco celestial, inmediatamente el lector que conocía el contexto bíblico se va directamente a la escena. Ah, aquí hay otra escena de protección de la alianza. Y esto es importante. La visión comienza dirigiendo la atención de Juan hacia el trono. La palabra trono aparece 47 veces en el Apocalipsis. Es un número altísimo. Y 14 veces en el capítulo este. Al que estaba sentado sobre él. Y dice que es semejante a. No es esto. Es una forma de describir. Juan menciona el trono, pero no intenta dar una descripción. No tiene palabras para ello. Lo recurrente del tema, para hablar del trono, mencionando las tres piedras preciosas, es sobre todo la idea que solamente aparecen esas tres piedras preciosas juntas en el pectoral del sumo sacerdote de la primera alianza. Solamente. No vuelve a aparecer en ningún otro lugar. Con lo cual es otro indicio de que seguimos andando en el santuario y con el sacerdote. Se está evocando de nuevo al santuario celestial. Lo importante es, ¿quién domina el asunto de la tierra? La respuesta que dan Juan es Dios quien domina desde el cielo el planeta. Y el texto está tomado de Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Seguro que lo conocéis y os acordáis. Seguro. El creyente vencedor de las 7 comunidades de creyentes no tiene que temer la escena del templo ni del trono. En la Biblia no existe, y esto es muy importante, en la Biblia no existe, mis hermanos, el concepto de juicio griego o romano. No existe. No existe la figura del abogado. Conozco el texto de primera de Juan, ¿vale? Pero no existe la figura del abogado, ni defensor ni acusador. La acción que se realiza en el trono es ratificar, hermanos, fijaos, ratificar la decisión de los vencedores de las comunidades de creyentes. Esto es muy importante. Hermanos, no tengas miedo nunca a que el Señor trate tu nombre en el trono. Nunca. Si pasas por el trono es porque eres salvo. Si no, no pasas. ¿Cómo era el juicio hebreo? Que es el que está aquí más o menos incrustado. Fijaos, lo encontráis muy bien en el libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de los libros que mejor explican el concepto de juicio hebreo. Que repito, no es ni romano ni griego. Cuando había un problema en el pueblo, hermano, y esto por favor sí me gustaría que aunque solamente diésemos esto esta noche, que os quedara como un recuerdo para pensar y meditar. Cuando dos personas
en el pueblo tenían un problema, el problema era expuesto ante los ancianos. Los ancianos no eran en la época la responsabilidad eclesiástica, no. Eran simplemente personas de prestigio. Y cuando escuchaban el motivo, ellos nombraban a una persona que tenía entidad para resolver el problema. Si el que estaba siendo acusado no podía pagar, ¿quién pagaba? La persona que había aceptado ser el mediador. La palabra es Goel, pero bueno. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se resolvía el juicio? En primer lugar, el juicio hebreo, hermanos, tiene la única intención de que el miembro del pueblo de Dios no pierda su condición de miembro de Dios. No es acusar, no es discriminar, se discrimina solo la persona. Si los dos aceptaban el mediador, el juicio oficialmente terminaba. Si yo no podía pagar, pagaba. Si uno de los dos rechazaba, fuese el culpable o el inocente, era excluido del pueblo. Esa es la idea, mis hermanos, que tiene el juicio en la Biblia. La Biblia nos dice que Dios no tiene necesidad de pensar en tu perdición. Esa la decides tú, aceptando o no aceptando al verdadero garante que Dios instituyó para la salvación del ser humano. Y es el protagonista del librito. ¿Más o menos el juicio? ¿Eh? Era siempre algo civil. No tenía que ver. Entonces, la figura es quién tiene, ahora va a venir, quién tiene autoridad para abrir el libro. ¿Y quién lo nombra? Ese es el concepto general de juicio. Si tenéis algún problema, lo podemos repetir, lo podemos ampliar porque es muy importante. Y por posición, el respeto divino hacia aquellos que no viven de acuerdo bajo la protección del sumo sacerdote en su santuario. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Representan a los vencedores de la carta de la Odisea. Es un número simbólico basado en el 12, y algunos detalles que vamos a ver. Dice, ¿qué decíamos anoche? Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Hermano, ¿no es esa la promesa para la iglesia de la Odisea? Los 24 ancianos son los representantes de este grupo de creyentes, es decir, particularmente tuyo y mío, particularmente, en esta escena. El número 24 es un número simbólico, estableciendo una relación con el número 12, que es el pueblo de la alianza, el pueblo del Apocalipsis en este contexto. ¿De acuerdo? Entonces, la escena tiene que ver con el último pueblo de la historia. Y el libro se va a abrir principalmente por los 24 ancianos para que podamos tener ese conocimiento. El arco celestial, como decíamos, representa esa alianza divina de protección para su pueblo, al igual que en los días de Noé y su familia, que no serán destruidos. ¿Recordáis que el sábado hablábamos como en los días de Noé? Bueno, yo sé que os acordáis. Y del trono proceden relámpagos, voces, truenos. ¿A qué os recuerda eso? Relámpagos, voces y truenos. Al Sinaí. Si leéis Éxodo 19, 1 y 2, os daréis cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto en la Pascua, pero llegó al Sinaí en el Pentecostés, 49 días después, y recibió los 10 mandamientos en el día del Pentecostés. Y años más tarde, ¿dónde recibe la comunidad de seguidores de Jesús el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. Para la tradición judía, el Pentecostés es el don del regalo de la Torá, de la ley. Pues este es un poco el contexto. Dios habla, voces, truenos, 7 lámparas ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono como un mar de vidrio,
semejante al cristal. ¿Por qué utiliza Juan toda esta terminología? Acompañando a toda la escena en mención la plenitud totalidad de la tercera persona de la deidad, el mar de cristal es lo contrario al mar del conflicto en Apocalipsis, en Daniel y Apocalipsis. Si recordáis, en Daniel 7.2 decíamos en la visión nocturna, vi a 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar. Es decir, el mar es el lugar de donde proceden los enemigos de Dios y el mar de vidrio en el cielo es justamente lo contrario, es una antítesis, es el lugar de donde está el trono de Dios, el cordero, el librito y toda la escena. ¿Eh? Veis que el mar de cristal, yo no he pisado nunca un mar de cristal, pero sí que me da tranquilidad, es decir, te da serenidad. El mar no, el mar es muy bravo. ¿Eh? Acompañando a los ancianos, se mencionan los 4 querubines que delimitan el trono de Dios. Fijaos, lo más asombroso de ellos es su apariencia. Dice semejante a. Y si miráis, ¿qué significan exactamente esos 4 símbolos? ¿Qué simboliza el león? ¿Pero qué significa? ¿A quién representa el león? A la parte de la creación que son los animales. ¿Qué significa el ser humano? Bueno, el buey, el animal domesticado más grande. ¿Qué significa el ser humano? Producto de la creación. ¿Y el águila? ¿No es el rey de los cielos? Fijaos cómo se introducen 4, iba a decir animales, pero es que está el ser humano. Entonces, 4 características de los reyes de la creación. Y esos querubines tienen la representación, son semejantes a esas 4 realidades de la creación. Lo que tiene que ver con el león, el buey, el ser humano y el águila. Representando a toda la creación. Y los 24 ancianos al pueblo de la alianza que vive en la creación de Dios. Guiados por el mismo espíritu de la creación. ¿Os acordáis del texto, no? Génesis 1:2, y el espíritu de Yahvé se movía por encima de las aguas. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Hermano, estos son figuras, ¿eh? Que nadie haga una teología especial porque todo es semejante a. Es lo que Juan ve. Algún día lo veremos de otra manera. El ser viviente, el primero, semejante al león, el segundo, lo tenéis, el tercero, el rostro, 4. Acompañados de los ancianos, se mencionan los 4 querubines que delimitan el trono de Dios. No decirme que no es importante. Y los 4 seres vivientes, dice, uno por uno de ellos, teniendo 6 alas alrededor y dentro de los ojos, no tenían santo, 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 Señor Dios, ¿el qué? A ver, ¿qué hemos dicho del Todopoderoso? El gran sustentador. ¿Eh? El hebreo es más gráfico que literario. El que era, el que es y el que viene. Esto ya se ha repetido en la escena anterior. Y los 4 seres vivientes, ¿y por qué? ¿O qué significa santo, santo, santo? Normalmente se traduce por apartado. ¿Pero vosotros creéis que esa definición cuadra en este contexto? Santo, santo, santo. Pero el texto dice santo, 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 ¿eh? Significa llamado. El pueblo de Dios es santo cuando acepta el llamamiento de Dios. Y a Dios se está presentando aquí 3 veces como el que llama al creyente. Te llama. ¿Sabes? Nosotros a veces hablamos de conversión.
Pero esa palabra Pablo nunca la utiliza. Nunca. Pablo utiliza llamado. El Señor se prepara en toda su plenitud para llamarte, para guiarnos, para dirigirnos. ¿Eh? El todo sustentador. Y cuando den los seres vivientes gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, caerán los 24 ancianos delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y echarán las coronas de ellos delante del trono. Digno eres, Señor, el Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra. Un pequeño repaso. ¿A quién representan los 24 ancianos? A los vencedores de la iglesia de la Odisea. ¿A quién representan los querubines? A todo el resto de la creación. ¿Y cuál es la actitud que tienen ahora, todavía al comienzo de la escena? Pero, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué adoran? Por la victoria que a través del sumo sacerdote se tiene para los seguidores de las iglesias, sobre todo de la última, ¿vale? La honra, el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. El capítulo 5 tiene una particularidad bastante interesante. Tenemos de nuevo la estructura. Fijaos, ¿cuál es el centro? Visión del Cordero inmolado y el Cordero toma el libro. Es decir, desde el 1.1 hasta el 6 es la preparación. Se toma el libro y desde el 8 al 14 es la finalización de la escena. Y vamos a ver algún detalle importante. Y vi sobre la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por detrás, sellado con 7 sellos. Algunas características de este libro sellado. En la tradición teológica que Juan asume, el libro escrito por ambos lados y sellado expresa la plenitud del designio divino semejante a un testamento. Es decir, en aquella época los testamentos se escribían en un pergamino por delante y por detrás y se sellaban. No con 7, se sellaban. Pero aquí se habla de 7. ¿Por qué? Porque el 7 identifica en Apocalipsis que la plenitud de la escena, la plenitud. Entonces, no es que solamente sea un librito o libro pergamino sellado, sino que tiene la plenitud del sello, lo que incapacita que se pueda abrir. Juan describe ese sello con 7 dentro del marco semita del Apocalipsis. El número 7 no tiene un valor aritmético. No son 7 cosas por ser 7 cosas, sino cualitativo. E indicando la totalidad o integridad del escrito. Así, el libro sellado, ¿qué representa? El testamento de Dios. ¿Os habéis fijado alguna vez en esta idea? Y os pregunto, ¿y qué es un testamento? Las últimas voluntades. ¿Y quién puede abrir normalmente un testamento? El que es indicado por el que hace el testamento. Seguro que habéis visto escenas en las cuales el difunto ha decidido que el testamento lo abra tal, tal, tal. Pues esta es la idea del texto. Y se va buscando quién puede abrir el testamento y por qué. Y fijaos. Y vi a un mensajero fuerte proclamando con voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y fijaos qué contraste más bonito. En 4:11 dice, eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria. ¿Y qué dice el capítulo 5? ¿Quién es digno de abrir? Fijaos cómo se compara estas dos realidades que son bastante interesantes en este capítulo.
La escena queda suspendida en un silencio profundo, un silencio cósmico, representado por las cuatro caras de los querubines. Desde el trono, centro de la autoridad y revelación, el universo entero guarda expectante mutismo ante la ausencia de quien puede abrir el testamento. Y Juan lloraba. ¿Sabéis? Ser profeta da muchos quebraderos de cabeza. Pero los apocalípticos, y Daniel y Apocalipsis, mucho más. Porque tienen en su mano el destino del planeta. Y tienen que recibir la revelación para saber cuál es el testamento de Dios. Y dice, y lloré mucho, o lloraba mucho. La realidad de respuesta deja a Juan en una situación de espera contenida. Todos los que están en la escena callan profundamente. No hay ruido en el universo. ¿Quién puede abrir el libro? Y uno de los ancianos, y aquí viene una clave preciosa del capítulo, me dice, no llores. No sé si le diría, no llores, Juanito. No sé si tenía tanta confianza, pero no llores. Y fijaos, ¿quién puede abrir el testamento? De todos los nombres que recibe Jesús, o recibe la segunda persona de la deidad, aquí tiene dos que son muy característicos, con una parte de su ministerio. El león de la tribu de Judá, de la raíz de David. ¿A quién representan estos títulos? No, a Jesús no. ¿A quién representa? Al final tendré que deciros que sí. Representa a los reyes de Israel. ¿Cuál era la tribu de la realeza? Judá. ¿Quién era el primer gran rey de Judá? David. Y que veis que el que va a abrir el libro hace referencia a su encarnación en la tierra. No por ser Dios, que lo es, sino porque tiene la característica de pertenecer, que perteneció a la tribu de Judá de la raíz de David. Curioso, ¿verdad? ¿Eh? Os decía el primer día, creo, que podamos ver un poco, sigamos la lectura. Es decir, estamos hablando del personaje, pero con diferentes nombres, con lo cual estamos hablando con diferentes situaciones. ¿Quién puede abrir? No llores, para abrir el libro y sus 7 sellos. La respuesta lleva de nuevo al lector ¿a qué periodo? A la encarnación. ¿Vino Jesús de la dinastía de David? ¿Era príncipe en Israel? Le sirvió de poco, pero... Es decir, fijaos cómo empieza la escena. Nos vuelve directamente al primer siglo. Para empezar a abrir los sellos hasta llegar a la piedra. Es una definición bastante interesante. La respuesta lleva al lector al periodo de la encarnación, no por ser Dios, aunque sea en toda su dimensión, sino por la obra que realizó estando en la tierra. Eso es lo que le capacita para abrir los sellos. ¿Lo habéis fijado alguna vez? ¿Os habéis detenido? Pues es muy importante. León de la tribu de Judá, obviamente la respuesta la encontramos en el Cordero del Sacrificio y su procedencia de la descendencia del gran rey David, que triunfó sobre la muerte con su resurrección. Y eso es lo que le capacita para abrir el testamento. La respuesta nos vuelve al altar de sacrificio del santuario, donde según el sentido teológico del altar, con la muerte del animal se resuelve el problema de la culpabilidad de la raza humana. El santuario tiene 3 etapas.
con tres funciones determinadas. En el altar es la culpabilidad, en el lugar santo el perdón y en el lugar santísimo la reconciliación. ¿Comenzamos por dónde? ¿Por dónde empieza esta escena? Comienza por la entronización de Jesús. Cuando resucita y asciende, comienza su función en el santuario del cielo. ¿Y para eso qué tenía que pasar? Pues siguiendo la lógica del santuario terrenal, que hubiese un sacrificio de un animal. ¿Veis cómo es puramente hebreo? ¿Eh? Y en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, un cordero de pie como sacrificado, que tenía, fijaos, 7. Tres plenitudes completas. Cuernos, ojos y espíritu de Dios enviados a la tierra. Entonces, recordar, no puede abrir el libro por ser Dios, que lo es desde la eternidad y para la eternidad. Puede abrirlo por la encarnación. Y aquel verbo se hizo carne, a que os acordáis del texto, y puso su tienda de campaña entre nosotros, vimos su gloria. Gloria. Conocéis el texto de Juan 1:14. Con lo cual, recordar, siendo todo lo que es desde siempre y para siempre, hay una característica que le habilita para abrir el testamento. ¿De acuerdo? Este versículo es uno de los puntos teológicos más importantes del libro del Apocalipsis, porque concentra la visión del resucitado, la visión del Espíritu y la visión del trono. ¿Vale? Es decir, se centra justamente en lo que va a ser la teología del libro. Solamente el cordero que había sido degollado utiliza la imagen del sacrificio en el altar y no la muerte indeseable y detestable para un hebreo de ser colgado en una cruz. En Apocalipsis no emplea esa idea. Sin embargo, sí emplea la de la muerte del cordero. Ningún judío aceptará nunca que alguien muera en una cruz. Y por eso uno de los grandes desafíos para un judío de la época de Juan es reconocer la significación teológica de la muerte y resurrección radica precisamente en la muerte cruciforme de Jesús. Pero habla del cordero, no habla de la cruz. ¿eh? Esta forma de ejecución constituía el lugar predilecto de tormento empleado por los romanos y fue objeto de una exaltación ritual e ideológica dentro del cristianismo medieval, influencia que dura hasta hoy. Yo no voy a decir nada que sea extraño, pero a mí el lugar donde Jesús murió me importa bien poco. Me importa el que murió. Fue la teología medieval quien sustituyó al que murió y resucitó por el lugar donde murió. Pero eso es teología medieval. Lo importante es que nosotros seamos conscientes de quién murió y para qué murió. ¿Sabéis, hermanos, que Jesús es uno de los reos que menos sufrió en la cruz? A ver, comparemos. Tardaban 11 días en morir, porque morían por intoxicación de la sangre. El hierro atravesaba y morían por intoxicación. Si Jesús no hubiese muerto antes de la puesta de sol, ¿qué habría pasado según la costumbre? Lo habrían bajado, le habrían quebrado las piernas y los pies, lo habrían dejado allí en el suelo y lo hubiesen vuelto a levantar a la puesta de sol del sábado. Los romanos no mataron a Jesús. Lo crucificaron, pero no mataron a Jesús. Jesús murió por el pecado que como cordero iba a cargar sobre él. ¿Estás de acuerdo? Por eso fue muy rápido. Y yo creo que esa rapidez pues es comparable o poco comparable con 11 días, 15 días de estar colgado en una cruz. ¿eh? ¿Veis? Ese es otro tópico. Y el primer eslabón
el primer centro. Y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. ¿Puede o no puede reclamar el pergamino? Puede. ¿Por qué? Porque es el descendiente de David, porque era rey de Israel y viene a rescatar a su pueblo. ¿Eh? Es una figura muy bonita esta. Y cuando tomó el libro, ¡ah! ¿Qué había pasado con los cuatro seres vivientes? ¿Qué había pasado con los 24 ancianos? ¿Y qué había pasado con Daniel? Perdón, con Juan, que estaba llorando? Habían estado en el silencio absoluto. ¿Quién puede abrir esto? ¿Y qué hacen? Cayeron delante del Cordero, teniendo cada uno de ellos cítaras, copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos, de ese pueblo que espera. Y cantan un cántico nuevo. El texto dice que nunca se había cantado ese himno. La pena es que solo tengamos las letras y no tengamos la música, porque los salmos todos eran cantados. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y compraste para Dios con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los hiciste para ti un reino de sacerdotes y reinaréis sobre la tierra. Hermano, eso es lo que va a hablar el testamento. Que si tú aceptas que sea Jesús tu garante y que sea el que resuelva los problemas de tu vida, que tú lo puedas resolver, la salvación está asegurada. No hace falta estar sufriendo siempre. Si te equivocas, busca al garante. Él está dispuesto a lo que tú no puedas hacer, a hacerlo él. Y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos. Y el número de ellos era miriadas y millones de millones. No sé quién nos habrá contado, pero bueno. Diciendo, digno es el Cordero, el sacrificado, de recibir, ¿qué? El poder, la riqueza, la sabiduría, fuerza, honra, gloria y bendición. ¿Por qué? Porque es tu Salvador. No es por ser Dios, no es por ser creador, es por ser tu Salvador y el mío. Por eso recibe gloria, honra por los seres celestiales. Fijaos, hay una figura en Daniel 7 que es exactamente igual y está relacionada también con el trono. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él, miles y miles le servían, millones lo acompañaban. No estás solo, no estás sola. No tienes que luchar solo, tienes que confiar, porque el testamento va a ser abierto y vamos a descubrir qué decía ese testamento. Pero para eso tenéis que esperar a mañana, claro. Este es el momento de los anuncios publicitarios. Y toda la criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y todas las cosas que son, diciendo, al que está sentado en el trono, al Cordero, la relevancia, la gloria. Qué bueno es repetir este texto para no olvidarlo. Y los cuatro seres vivientes decían, y los ancianos se inclinaron y adoraron. Hermanos, el resucitado tiene el testamento en su mano. ¿Queréis saber qué contenía el testamento? Pues hay que esperar 24 horas. O dejarlo para otra vez que venga, no sé, ya veré. Mis hermanos, qué escena tan espectacular. A Juan se le traslada hasta el mismo trono de Dios y terminan adorando al resucitado porque es tu Salvador y el mío. No tienes que buscar otro Salvador.
Sabéis, a mí me ha gustado decir muchas veces, yendo a los hospitales, haciendo visita pastoral, pastor, ora por mí. Y yo siempre decía, oremos juntos, porque mi oración no vale más que la tuya. La oración es individual. Yo puedo acompañar. Y lo hacemos, ¿verdad, pastor? Hacemos. Pero siempre me gustó orar por lo que la persona quería orar, no por lo que yo creía que tenía que orar. Y no hay mejor conclusión, hermanos, que todo está dispuesto para que los sellos sean abiertos y empecemos a ser partícipes de ese desarrollo histórico, desde la resurrección hasta la piedra, en la segunda escena del Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga.